Bueno, que los patitos, esta semana tal vez vayamos a coger como hilo conductor el hecho de la hipocresía y haz lo que digo y no lo que hago. Y aquí vamos con el comienzo respecto de la turismofobia como elemento hipócrita. ¿Por qué? Pues porque en buena medida hay reservorios en donde la gente tiene coger un lugar con una casita, con un pequeño jardincito o con un terrenito en donde plantan sus huertitas con tomatitos, con sus alubias a veces, tal vez incluso. Ciertamente esto lleva a estos lugares, sobre todo en las zonas urbanas, en donde en buena medida en la última época, a través de lo que se ha conocido como marca wokista, nos han dividido respecto de los que estaban a favor de estas nuevas técnicas, a pesar de que estos elementos ya se pusieron en marcha en los años 60 respecto de lo que fue el Mayo francés y de los nuevos movimientos sociales como fue el nuevo feminismo, como fue el nuevo pacifismo, como fue el nuevo movimiento ecologista. Con una idea que transformaba a la persona en tanto en cuanto hasta ese momento, desde los tiempos del socialismo utópico, con Saint-Simon, los falansterios y otros ideólogos que habían creado cierta sociedad nueva distinta, que luego precisamente tienen el nombre de socialismo utópico porque llega Marx y dice, no, estos son utópicos, pero el socialismo científico de verdad es el mío, y luego todo lo que viene después con Bernstein, Kautsky, la situación de la primera división con los anarquistas de Bakunin y todas las situaciones, la cuarta internacional con Trotsky, que todavía no ha sido ha sido depurado, y todavía sigue depurado, porque no ha sido levantado el cepo de su castigo eterno por desviacionismo, por derechismo, en lo que fue la Guerra Fría, lo que fue el Imperio Soviético, por lo que ciertamente nos encontramos con ese bagaje cultural en donde el adanismo impera a la hora de decir ahora es lo importante y haz lo que digo y no lo que hago. Esto pasa en algunos lugares respecto de entornos en donde esa idea de paraíso virginal, estoy pensando en dos lugares. Vamos a empezar con el primero, donde un nuevo plan de ordenación urbana, porque el anterior de un cuarto de siglo antes establecía como urbanizable todo el municipio, y este nuevo establece que el 72% del municipio va a ser no urbanizable. Y va a haber también un cierto respeto para ciertas áreas. Recordemos que a veces se establece la idea de que entornos naturales virginales no lo son auténticamente. Estoy pensando en un llamado humedal que fue creado hace 100 años por un potentado que veía como posible el hecho de tener un reservorio de agua para el suministro de la misma. Pero luego han aterrizado ahí animalitos aéreos y se ha dado la idea de que esto ha sido de siempre y hay que conservarlo como si fuera heredado de los tiempos de Adán y Eva o del Big Bang, como dice el amigo Gustavo. Quien crea o quien no crea, pues dependiendo elegirá una referencia u otra. Y esa idea, en donde, sin entrar las autoridades, había unas peleas dentro de aquellos ecologistas que pensaban, bueno, aquí hay que ponerlo todo no urbanizable, y aquellos que estaban en contra del PGU porque establecía el tema no urbanizable y tenían secretamente aspiraciones a que en caso de recalificación urbanística les pudieran dar 3.000, 4.000, 10.000 euros, 30.000 euros por el metro cuadrado en caso de poder urbanizar todo, como establecía el plan de un cuarto de siglo antes de comienzos del siglo XXI. Pero también estaría ese otro lugar, como es una reserva de la biosfera. Hicimos un vídeo específicamente hablando de que en reservas de la biosfera hay, en el Estado español y seguro que fuera también, museos. No vamos a decir que se establezcan fábricas de cemento ni fábricas de acero en estos entornos, a pesar de que, por ejemplo, para el Guggenheim de Urdaibai se establecen en zonas que están construidas ya.
Por eso cada vez que me sale el señor Gorka Ochoa, hola Gorka, ¿quieres que...? Sí, quiero cemento y hormigón. Sí, quiero en Urdaibai. ¿Sabes por qué? Porque las puñeteras casas de la gente están hechas con cemento y hormigón. Con lo cual, cuando uno ve un mapa de la reserva de la Osfera, incorpora no solamente el tramo central de la ría, sino también entornos más amplios a un lado y a otro, hasta el fondo de saco, que es la zona del entorno de Guernica. Porque si no, no se entendería el hecho de que Dalia, como fábrica, estuviera inserta dentro de este asunto, porque está más para el fondo del saco y no tanto en Laida y Laga, que es la parte más exterior, lindando con Mundaka, lindando con la zona de Bermeo, en donde resulta curioso porque más allá del tema del dragado, cuando estaba Astilleros Murueta en esta zona, sacando los barcos y por eso se necesitaba el dragado, os molestaba aparentemente por el tema de la ola izquierda de Munaka, que trae la hostia de turistas. Y eso es fundamental para entender que por un mes, hora por semana, 7.500 euros alquiler en verano, Mundaka. Eso es por un museo Guggenheim que no está. Es por la cueva de Santimamiñe, que está cerrada y hay una especie de proyección afuera, en vez de una neocueva como hizo el bueno de Miliuco para Altamira. Y eso, que estamos hablando de que se cerró, en su tiempo, mucho antes de lo que se cerró la cueva de Santimamiñe. Estamos hablando del bosque de Oma, que también se ha renovado y que se ha vuelto a repintar. Estamos hablando de Guernica como ciudad museo, como ciudad del bombardeo, en donde está el Museo de la Plaza de los Fueros, está el Museo de Euskal Herria, cerca del Parque de Europa, donde están las esculturas de Chillida, y ahora no me sale otro, creo, me sale Kunz, pero Kunz es el del Guggenheim aquí en Bilbao. El de las planchas de acero curvas que están ahí abajo. Y también es, por supuesto, el nuevo museo que van a hacer detrás de la Casa de Juntas y la propia Casa de Juntas. Con lo cual es un entorno cultural muy amplio, muy interesante, en donde, por cierto, hicimos un libro con permiso de autor acerca de la situación de Jaun Suría en la zona dura de Urdaibai. Esa mitología ameritaría un espacio propio acerca del surgimiento del propio señorío y de ese origen, en principio, mítico. También he olvidado el Museo del Mar que está en Bermeo. También podríamos hablar de los señores de Vizcaya, de la muralla de Bermeo y de muchas otras cosas que tendrían su espacio respecto de un entorno histórico-cultural en donde se puede insertar el ámbito del arte. Pero igual os gusta más que volvamos a instaurar el tema militar en Guernica y en Eibar para las armas cortas, que, bueno, pues nunca se sabe cuándo va a poder ser necesario. Hay apelo al pueblo ucraniano, que ha requerido de nuestros servicios. Y ciertamente podríamos hacer un montón de cosas para generar economía. Lo digo porque, como comentaba, para toda esa gente que va a Laida y a Laga parece que no hay problemas. Para la ola izquierda de Mundaka no hay problemas. Para temas ligados a memoria histórica parece que no hay problemas. Gente que va a temas ligados a política, siendo los plenos, porque las comisiones son en el edificio de Hurtado de Mézaga, en Bilbao, pero los plenos siguen siendo juntas generales en Guernica, con toda la situación que supone, incluso las investiduras de los lendakaris, esto es más espaciado, son en Guernica. Estuve en la última con el lendakari Pradales, con el corte de la carretera, estando al otro lado con las vallas, y hay gente de todo pelaje.
y la chancha, las diversas autoridades, siempre tiene su complicación, por lo que hay cosas que no molestan y otras que sí molestan. Esa hipocresía es algo que no se debe aceptar, que es intolerable, sobre todo teniendo en cuenta de que, como decía, ahí vive gente. Vive gente en casas que no son hechas de madera, que no están hechas con adobe, que son ciudades a lo largo de toda la carretera que va de Guernica en dirección hacia Bermeo. Cierto es que solamente hay una línea, es decir, un carril del tren. Sería complicado, está previsto, creo, el desdoblamiento, y eso estaría muy bien, desde Guernica hasta Bermeo, para poder utilizar el transporte público. También está el tema de Bizkaibus, que también pasa por el Alto de Soyuve, el tema de las carreteras, a la hora del acercamiento. Ahí está el Alto con Canon, la mirada hacia Bermeo, pero ciertamente todo el entorno hay caseríos, ya sean más integrados o menos integrados, Sucarrieta, Mundaka, Guernica, por el fondo de Saco. Si no queremos Museo Guggenheim de Urdaibai, entonces, para entender el ámbito de la reserva de la biosfera, lo lógico sería evacuar completamente todo el entorno y respetarlo para los animalicos. Sería lo lógico llevado al extremo. Porque la situación, por ejemplo, con el tema agrícola, cuando se habla de agricultura ecológica, la única agricultura ecológica que existe es la que no se hace. Punto y final, porque la agresión, ya sea con fertilizantes, la destrucción de las llamadas malas hierbas, es en contra de una evolución forzada por el hombre de 3000 a 4000 años de injerencia en la selección productiva de los elementos que cultivamos. Ingeniería genética, en definitiva. Con lo cual, ahí eso ha sido objeto de, por ejemplo, Kirk Cameron, tiene algún que otro vídeo hablando de la intervención divina a la hora de que estos productos hayan evolucionado, porque el plátano original era muy distinto y ahí se pueden establecer otro tipo de productos, porque naturalmente no salen los productos tal y como los concebimos en el ámbito agrícola en cuanto a lo que se puede conseguir echando la semilla y que naturalmente salga adelante. Con lo cual ahí tenemos un vector curioso acerca de la manipulación genética en cuanto a la agricultura y en cuanto a lo que comemos. Cierto es que el desarrollismo franquista, y esto se vio en Asturias, por ejemplo, hay una ciudad para turismo muy parecida a la que... Hay quien dirá, es que la izquierda es muy mala, es que la derecha es muy mala. Ojo, cuidado, en el Báltico hubo ciudades que las construyó el acuarelista austríaco para la Fuerza por la Alegría, aquella sociedad para los trabajadores, que incluso les ofreció cruceros por el Báltico, incluso en dirección a Brasil, les llevó a la Filarmónica a ciertas fábricas, elementos para socializar un mejor estado para el trabajador alemán. Cierto es que era un narcótico respecto de la militarización de la sociedad y hacer inevitable que si no hubiera habido guerra en el 38-39, Alemania hubiera colapsado económicamente. Pero esos centros en el Báltico, en esos mismos edificios, luego la Deutsche Demokratische Republik, la DDR, los volvió a utilizar para sus propios propósitos. Lo mismo que el reverso tenebroso fue que los campos de exterminio los reabrió la Deutsche Demokratische Republik. Incluso se nutrió de antiguos colaboradores del acuarelista austríaco para sus propias fuerzas de seguridad del modelo comunista. Así que no se me digan ciertas tonterías y hay que tener un foco bastante más amplio. Lo digo porque en cuanto a esos planes desarrollistas, incluso poner cemento ciertamente para todo el entorno, alguien pensó en hacer un circuito de Fórmula 1 en Urdaibai. Bueno, pues ciertamente eso tuvo como reacción
la búsqueda, a partir de finales de los 70, comienzos de los 80, la proclamación como una reserva de la biosfera. Pero a veces la gente se flipa demasiado y piensa que una reserva de la biosfera es como una reserva natural en donde el hombre es un enemigo acérrimo que no puede hacer absolutamente nada. Sobre todo teniendo en cuenta de que hay zonas industriales preexistentes, como esta, de Dalia y Astilleros Murueta, en donde se puede establecer algo, no estamos diciendo para hacer una fábrica que tenga un desempeño de cientos de trabajadores, pero sí elementos que puedan conectar con este entorno histórico-cultural para poder hacer algo diferente. En el otro escenario en el que estaba pensando es aquel lugar en donde seguramente hay que ir allí para hacerlo respecto de una rotonda que se perdió el 10% y la idea de bajar la rotonda de arriba hacia abajo en un lugar donde hay un entorno de parking en una zona que conecta con Guipúzcoa, con Zumaya, con el tema del Flish, el tema del clavo de oro, el orgullo que seguramente muchos tendrán acerca de ser un lugar icónico y único en la costa cantábrica y tal vez universal y todo, acerca de los pliegues en el ámbito visible de la costa respecto de lo que la naturaleza cuando emerge en esa línea fronteriza entre la mar y la tierra, cómo se configura respecto de lo que puede ser la geología, o ciertamente que esto esté al lado de una playa como Arrigúnaga. No, Arrigúnaga parece que es olvidada. Ereaga también, porque está aceptada a pesar de que tenga dificultades a la hora de ir allí. Y espero que no sean ninguno de estos ecologistas a los que vea yendo con el coche a aparcar en Arrigúnaga o en Ereaga, pero no quieran que vayan a la zona de Azcorri a tener a la gente allí. O que esta gente de Azcorri, los pocos que viven por allí, me los vean Ereaga, Arrigúnaga o en algún otro lugar, porque esta es una situación comprometida en donde hay gente que luego te las encuentras como en la calle del Coño, en Benidorm, y dices, coño, pero si tú eres de no sé dónde, eres de cerca de mi lugar de origen, de donde yo paso a tomar los chiquitos, te he visto yo en no sé dónde, en la gorda, o por... y te los encuentras y dices, hombre, qué bien. Pero luego reparas en que igual este tipo de gente es la que impide que vayas en dirección hacia donde tú quieres ir y que ese entorno sea un reservorio. Pero un reservorio para ellos. Lo cual en cierta medida es una privatización del espacio público en beneficio suyo. Y no solamente el territorio propio del entorno comprado, adquirido por el sistemático modelo del ámbito del notario y de la escritura pública respecto de lo que es propiedad privada. Quieren que todo el entorno sea un entorno de no-go, en donde aquellos que no estén autorizados no puedan ir. Y eso me parece una hipocresía brutal. Porque ¿qué pasaría si los de Benidorm dijeran esto es una zona no-go? O vamos a poner que... No vamos a ir mucho más allá. Vamos a decir el 50%. El 50% de Benidorm sea una zona no-go solamente para los empadronados en Benidorm. ¿Qué diría cierta gente? O respecto de Bilbao, que en el distrito de Abando, de Indautxu y de Casco Viejo sean zona no-go para aquellos que no estén empadronados. Lo mismo que aquellos que ni siquiera los que están empadronados, solamente tal vez para ir a rezar. Cosa que no pasa en Mondoñedo. En Mondoñedo, en la catedral de Mondoñedo, aquellos que son súbditos del entorno pueden entrar sin tener que ir a rezar, sin pagar, lo que supongo que sucederá también en Lugo, donde te piden 8 euros para poder entrar a la catedral, por no hablar de la catedral de Santiago y todo esto.
Eh, si quieres rezar, puedes entrar. Sí, eso sí. Pero en Bilbao, aunque seas empadronado en Bilbao, tienes que pasar religiosamente, mejor dicho, a poner la pasta. ¿Qué pasaría eso si, salvo una circunstancia de trabajo, y esto pasa con respecto de las zonas de baja emisión, con el tema de los coches, salvo que vayas a ir a un aparcamiento o seas una furgoneta de reparto, pues no vas a poder entrar? En buena medida, con esto de las pegatinas y todo esto. ¿Y si trasladamos el modelo al tema turístico? Lo digo porque, y lo he comentado alguna vez, en el caso de unos monolitos que hay en Santander, iban a hacer solamente 2 tarjetas: empadronados y turistas. Con lo cual, aquellos que trabajan en Santander, pero tienen un empadronamiento en Maliaño, en Astillero, eran conceptualizados como turistas, solamente por no residir en el municipio de Santander. Con lo cual, aquellos que vivan en Baracaldo, que vivan en Guecho, en Erandio, en Basauri, igual podríamos conceptualizarlos como turistas cada vez que van por algo que no sea un reparto, que no sea un tema laboral, al centro de Bilbao. Cuando uno de estos, de la zona de Azcorri, lo vemos en la zona del centro de Algorta, ¿los podemos conceptualizar como turistas? El tema de la reserva natural que podríamos establecer en la zona de Azcorri supone drenar a todas estas construcciones en nombre de la sostenibilidad ecológica y, por supuesto, darles una bonita compensación con una vivienda en alguna torre de 20 o 30 plantas en algún lugar que eso nos ocurra. Ahí entrará seguramente el hecho de que lo han adquirido con el sudor de su frente o lo han heredado de familia desde hace tropecientos años, desde los tiempos en los que Ramiro Pinilla dijo que en Arrigúnaga comenzó la vida en la tierra. Y eso efectivamente establecería el rango de hipocresía de algunos. Lo que decía el título: turismofobia hipócrita. Porque, en buena medida, no hemos definido qué es un turista. ¿Qué es un piso turístico? Si no sabemos lo que es el turismo, si no lo que sabemos es un piso turístico, entonces, ¿cómo demonios vamos a estar a favor o en contra de algo simplemente por el hecho de ejercer un saco en donde la definición es tan amplia que podemos hacerla a nuestro gusto? ¿Qué es lo que queremos hacer? Esto. ¿Lo podemos confesar? No. Pero lo podemos enmascarar dentro de un término en el que algunos, entre guiño guiño, estemos de acuerdo o no, nos hacemos los longis y hacemos como que todos usamos igual la palabra y creemos, a pesar de que no podemos plantearlo, vamos a hacer una definición, porque en ese momento se jode la marrana, porque en buena medida el colectivo de los que supuestamente están en la pomada empezarían a discutir, como sucedió en una reunión respecto de un cierto elemento urbanístico en término municipal de un municipio de Vizcaya, en donde para esta situación urbanística pues, había 3 partes y entre 2 partes que estaban en principio preguntando a esa tercera, tuvieron bronca entre ellos imprevista y a partir de ese momento pareciera que esa tercera parte a la que apelaban en principio los dos podría haber estado tomando un refresco, tomando palomitas, porque la bronca empezó a subir de tensión entre estos 2 grupos citados, con esos intereses contrapuestos que decía precisamente por esas intenciones no confesadas, en donde precisamente no se confiesan precisamente para no buscar el conflicto entre ellos, para buscarlo con el tercero. Tratar de sumar lo mismo que sucede con el Make America Great Again, que es un significante vacío, en donde antes y después no hay una unidad de acción, pero sí se coagula para que en ese momento exacto de la elección sea posible juntar a un grupo heterogéneo
que dé el poder a una alternativa a la que no van a soportar ni antes ni después, con la garantía de que es imposible que se vayan a juntar otra vez para tratar de revertir esa decisión y gero gero cuac, como se dice en euskera. Dentro de 4 años, pues ya se verá cómo va la cosa. Y eso, ciertamente, es importante a la hora de entender un poco este asunto. Es una hipocresía tremenda el tratar el tema del turismo sin hacer una explicación detallada de cómo son las palabras, la sistemática, cómo es el terreno que pisamos a la hora de definir los conceptos en una definición que sea compartida y después, sobre esa base, entender qué se hace con el terreno. Pero en muchos se anclan no en el bien común, sino en el NIMBY. Not in my backyard. No en mi patio trasero. A los demás pringuis que les jodan. A mí, mis intereses. ¿Me gusta la ola izquierda de Mundaka? Pues voy y ya está. ¿Que el alquiler ha subido a 7.500 euros la semana o el mes en caso del verano? Se la vi. Me preocupa más que no vayan a Azcorri a tener un picnic porque me molesta las vistas. No quiero que nadie me ponga un fangaloca porque eso trae muchos niños. No quiero que esté una rotonda en donde pueda ser necesario, pero luego me quejo porque el Bizkaibus no llega hasta esta zona. Es decir, comunicación en sentido hacia allá, es decir, hacia la civilización, sí. Comunicación de la civilización en dirección hacia Azcorri, no. Cuando, en toda la vida de Dios, Azcorri, y esto, a restos, por lo menos aquí, que en cierto momento fue un lugar, hace 30 años, en donde aquellos colectivos que podían estar marginados, estoy hablando de, por ejemplo, también años 80, y en el caso de la fornicación no heteropatriarcal, también tenían en Azcorri el lugar donde acabas dejando los restos de esas gomitas que nos las encontrábamos cuando desde el colegio íbamos a hacer la excursión, a veces anual, pero a veces era más veces a lo largo del año. Era muy fácil coger una mañana o una tarde. Bueno, no sabes qué hacer, pues te llevas a los niños a Azcorri, no está tan lejos, y pasas la jornada sin tener que rellenar el currículum de esa jornada, porque igual se te había hundido o lo que querías y tenías previsto, pues no está. Y vamos, ¿les molesta que los colegios del municipio vayamos allí? Igual les molestaba. Como igual también les molestó que el grupo vasco acabara por sacar al ejército que tenía una instalación allí y pegaban tiros de prueba en la playa de ahí abajo. Pero bueno, ciertamente eso aplaudieron, a pesar de que no sea algo que haya quedado en la historia, más allá de algún libro que hemos leído del grupo vasco, de las actividades que fueron haciendo, y en la memoria histórica de algunos participantes políticos en militancia activa de ciertos partidos en hecho, que lo comentaban a quien quisiera escucharlo. Con lo cual ahí tenemos ciertamente una memoria corta de lo que ha sido Azcorri para Getxo, de lo que ha sido Urdaibai para Vizcaya, en donde ciertamente ha habido un montón de visitas a la cueva de Santimamiñe por escolares, y probablemente por eso el huevo frito que estaba al fondo ya nunca más lo volverá a ser, a pesar de que esté la cueva cerrada y ya no se pueda llegar allí, y que no se haya establecido una neocueva de Santimamiñe, como sería tal vez apropiado, seguramente porque sería tan polémico que sería un proyecto
enormemente problemático. Lo está siendo el ámbito del Guggenheim de Urdaibai, que es un museo en donde podrían los elementos nativos, porque hay que recordar las polémicas que se hizo acerca del Guggenheim de Bilbao, en donde iba a ser un elemento como la Coca-Cola y la Pepsi, donde los nativos jamás iban a meter las zarpas con su actividad productiva, y al final, tanto Chillida como el otro, como el Oteiza, entraron con sus obras en el Guggenheim de Bilbao. Ha habido artistas vascos que han expuesto en el Guggenheim de Bilbao. Ha habido miles de empleos creados por el Guggenheim de Bilbao. Se tardó un año en recibir de vuelta el dinero público puesto para el Guggenheim de Bilbao. Con lo cual, fue un éxito tremendo, únicamente imputable a Eusko Alderdi Jeltzale, Partido Nacionalista Vasco, que fue el único que apostó desde el inicio, como el señor Laskurain, que es el padre del Guggenheim de Bilbao. Y ahora se quiere hacer algo parecido, de otra manera, en Urdaibai. Pero esta gente que se opone, luego te lo puedes encontrar en otros lugares, yendo a museos, pinacotecas, arte moderno. Cuando Emiliuco estaba en la parte final de su vida, cuando hizo la neocueva en Altamira, para poder seguir mostrando lo que su antepasado reconoció de su hija, que fue la primera en entrar, una mujer fue la primera en entrar y decirle a papá, ahí hay algo que he visto. Luego hubo que esperar a las CAUX cuando se descubrió para que el criterio internacional aceptara que esas pinturas eran auténticas. Pero también tuvo la versión de poder establecer una zona, porque la Fundación Marcelo Santuola tiene un fondo de armario en el ámbito artístico bastante importante. Y no había lugar para exposiciones dentro de Santander, que es la sede del Banco de Santander, a cuyo ámbito estaba asociado la Fundación Marcelo de Santuola. Marcelo Sáenz de Santuola, que lo hacía en otras ciudades. Y ahí es cuando surge el Centro Botín. Yo tengo pase cántabro. Con lo cual puedo ver también todas las opciones que surgen ahí. Y está muy bien. Para no tener que ir a otra ciudad. Pero parece que esto estaba más aceptado, por ejemplo, con el tema de Ikea. Os digo porque había vascos, y seguramente de estos a los que me refiero, que cogían el coche antes de cuando estuvo inaugurado a comienzos del siglo XXI el Ikea en Barakaldo. Cogían el coche y iban a Madrid a coger estos armarios o estos constructos, que recuerdo un pequeño detalle. Ikea, en los años 80, tuvo acuerdos con la Deutsche Demokratische Republik, en donde presos políticos fabricaban este tipo de elementos para la matriz sueca. Así que Ikea también está pringada, ¿eh? Y también está pringado el comunismo y el socialismo real de Europa Central y Oriental. Hacían este tipo de cosas. También respecto de experimentos con biofarma. También en la Deutsche Demokratische Republik, años 80. Esto es memoria colectiva. Hasta el punto de que vieron, a través de lo que dicen, código postal. ¿De dónde viene? De aquí. Nos interesa abrir en Asturias, en Bilbao, en Santander, al lado del MediaMarkt, de Yo no soy tonto, abrieron una pequeña tienda. Luego duplicaron la superficie. Cierto, es vinculada con el Ikea de Barakaldo, pero haciendo una red. Por ejemplo, hay una oficina de entrega en Zubiarte, de Ikea. Parece que esto no hay problema. Es negocio privado
regulado, pero para cualquier ámbito público parece que sí hay problemas. Bueno, mañana hablaremos de otro asunto, también interesante, creo yo, de la generación de economía. Pero, más allá del tema de generación de economía, la difusión de la cultura tiene que estar acorde con el hecho de no tener que andar cientos de kilómetros a la hora de tener conocimiento de ese saber hacer de las generaciones a la hora de la conexión del espacio con la reflexiva humana. Sobre todo teniendo en cuenta de que en la propia Santimamiñe hay cultura de antiguo, hasta el punto de que también en la época romana hubo presencia en esa cueva también, lo cual es interesante, la conexión de épocas prehistóricas hasta el cambio de era a la era común. Y luego, todo lo que supuso, por ejemplo, en torno al año 1000, respecto de Jaun Suría, y como digo, Sol del Norte, esa novena que está referenciada en este canal, que tiene importancia respecto al surgimiento del señor de Vizcaya por sedimentación, también el hecho de la foralidad y la propia significación de la existencia ahí de Guernica como entidad en donde se conjugan las juntas generales, con lo cual era y es un lugar muy especial a la hora de configurar un espacio museístico bien interesante. Y añado la guinda, el Guernica. A veces se nos ha dicho que el Guernica no puede ir a Bilbao, a pesar de que se hizo una sala especial en el Guggenheim de Bilbao para acoger al Guernica. Cada vez que voy, me acerco, entro a esa sala y recuerdo que allí, al fondo, es donde tenía que estar el Guernica. No está, nunca ha estado. Pero recuerdo algunas conversaciones por chat. Una persona que me habló de que, bueno, pues a Arnaldo le gustaba Oslo para reuniones y algunas otras cosas ligadas a interior en época de Rubalcaba. Me dijo acerca de esto, de que en caso de algún traslado hipotético en algún momento, tendría que ser a Guernica. Bien, pero ¿dónde Guernica? Si hubiera un Guggenheim en Guernica, en Urdaibai, sería inapelable. Construcción nueva, actualizada, acorde con el entorno. Con lo cual, entorno refrigerado, el cuadro, con sus dificultades, podrá ser bien conservado. Se quitan argumentos en contra. Y el Guernica tiene que estar en Guernica, a poder ser para siempre. Con lo cual, todo conduce a que, en buena medida, aquellos que se oponen a estos elementos museísticos, de elementos socioculturales, de transporte público, de hipocresía porque lo juzgan necesario de ellos hacia afuera, pero de fuera hacia ellos es molesto, es algo que debe de desenmascararse, tal y como creo que estoy intentando hacer. No es la primera vez. Tal vez no sea algo especial, pero creo que ameritaba la reflexión a la hora de poner encima de la mesa en toda esta falsa turismofobia hipócrita con ingredientes que se resumen en lo que decía de haz lo que digo, pero no lo que hago. Las prácticas de este tipo de gentes son absolutamente imposibles de copiar, porque si lo hicieras, ellos mismos te dirían que eso es justamente lo que no hay que hacer. Pero no lo debes hacer tú. Ellos sí, porque ellos son seres de luz que están absolutamente autorizados para ese tipo de diglosia. Y bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, sin más, queridos patitos. Eskerrik asko, agur, bero bat, beti gelpian.